Si no tiene ninguna otra duda, si no tiene ninguna otra pregunta, porque veo que no hay, bueno, yo sí tengo varios comentarios, o tengo varias inquietudes. En primer lugar, la calificación, pues, no da mucho que desear. La calificación global de todo el curso da mucho que desear. Es mala, por no decir deplorable. El examen fue tomado con ejercicios resueltos en clases, con una que otra variación, nada más. Pero en términos generales, el examen fue tomado con ejercicios resueltos en clases. Además, el examen lo tomé con cuaderno abierto. Eso significa que ustedes... ¿qué más? Tomé las unidades de las magnitudes físicas. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de la longitud? El metro, el simple metro, ¿verdad? Pero llega la, llega la sorpresa de que no pudieron poner ni siquiera las magnitudes las unidades de las magnitudes físicas. Eso, eso es inquietante, eso es preocupante. Eso significa que no abrieron sus cuadernos ni de broma. Ok. Eh, Bien, espero que esto cambie para el siguiente parcial. Espero que no sea lo mismo, que se cambie, que modifiquen. Porque voy a tomar el examen de la misma forma, pero con una variación. Ya no les voy a permitir usar los cuadernos. Van a ir solamente al examen con la calculadora y con la pluma. Nada más. Sin cuadernos, sin fórmulas, sin ayudas, sin preguntas. Porque necesito que estudien, necesito que aprendan. Y si no estudian y no aprenden, pues el resultado es más que, o va a ser más que evidente. Listo, si no tienen ningún otro comentario, pues vamos a comenzar el día de hoy. Bien, en este semestre o en este ciclo vamos a empezar con, voy a compartir la pantalla, me regalan un segundito. Vamos a estudiar el electromagnetismo. Electromagnetismo. Bien, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Estos fenómenos eléctricos y magnéticos los podemos ver todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos a dormir. Bien, ejemplos de fenómenos electromagnéticos, y les digo, son los siguientes. Por ejemplo, la luz. La luz, abrimos los ojos y vemos la luz. Pues la luz es una onda electromagnética. Okay. Bien, en la cama donde hemos dormido y nuestros cuerpos mismos están unidos gracias a la fuerza electromagnética, a la fuerza eléctrica. Están unidos por la fuerza eléctrica. Luego conocemos los imanes. Las puertas de las refrigeradoras pegan porque tienen un imán. Encendemos las luces, fluye una corriente eléctrica. Todos nuestros electrodomésticos funcionan con electricidad. Esta computadora, la pluma, el teléfono celular, las telecomunicaciones, todas funcionan con los fenómenos electromagnéticos. El horno de microondas, los rayos X, la tomografía, todos los dispositivos electrónicos. Es decir, que nos aburriríamos de mencionar todas las aplicaciones del electromagnetismo. Y esto lo digo porque normalmente
los estudiantes dicen, bueno, ¿y para qué para qué necesito eso? ¿En dónde se aplica? Pues se aplica en todos los aspectos de la vida. Ok. Los fenómenos eléctricos y magnéticos están condicionados o se dan porque existe la carga eléctrica. Y aquí voy a poner aquí la carga eléctrica. Existe la carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, los físicos no se han planteado una definición precisa de la carga eléctrica y solamente dicen que es una propiedad de la materia. La carga eléctrica se da cuando existe un desbalance de electrones. Cuando faltan electrones o cuando sobran electrones, decimos que existe una carga eléctrica. Entonces, si tenemos un objeto que puede ser cualquiera lo que tengamos a la mano, puede ser un lápiz, puede ser nuestras camisas, un pedazo de cartulina, lo que sea, ese objeto por lo general tiene una carga eléctrica neutra. Ese objeto tiene una carga eléctrica neutra. Bien, pero si nosotros tomamos de este objeto un electrón, o varios electrones, o muchos electrones, o millones de electrones, y los retiramos de este objeto, entonces ahí va a haber un faltante de electrones. Faltarán electrones porque hemos retirado uno. En estas condiciones diríamos que este cuerpo adquiere una carga eléctrica positiva. Pero por lo contrario, si tenemos un objeto que está neutro y le agregamos electrones, entonces en este objeto va a haber un exceso de electrones. Ahora diremos que el objeto tendrá una carga eléctrica negativa. Entonces, la carga eléctrica viene de dos tipos, o positiva o negativa. La carga eléctrica viene de dos tipos, positiva o negativa. Y no se olviden que la carga eléctrica es un exceso o déficit de electrones. Okay. Listo. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo al que le hemos quitado electrones o le hemos agregado electrones, decimos que el cuerpo está cargado eléctricamente. Pero los cuerpos tienen volumen, son objetos extendidos en el espacio. En física se utiliza un modelo. El modelo se llama modelo de carga puntual. Pongo aquí carga puntual. Carga puntual. Bien, el modelo de carga puntual dice que la carga eléctrica radica en un solo puntito, microscópico, muy pequeño, en que podemos decir que toda la carga eléctrica se encuentra en un punto, sin dimensiones. A esto le llamamos carga eléctrica puntual y la representamos con la letra Q. La carga eléctrica se mide en coulombios. Que se representa con la letra C, coulombio. Carga eléctrica se mide con coulombios. Entonces, podemos tener, por ejemplo, una carga eléctrica de 2 microcoulombios, positiva. O podemos tener una carga eléctrica Q negativa, menos 2 microcoulombios. Ok. Bien, ¿cómo se puede conseguir que un cuerpo se electrice? Es decir, que adquiera carga eléctrica. La forma para adquirir carga eléctrica o los procedimientos para adquirir carga eléctrica son tres. El primero que voy a mencionar se llama por fricción o triboelectricidad. Vamos a poner aquí triboelectricidad.
tribo triboelectricidad. Bien, la palabra tribo significa fricción, es decir, que vamos a conseguir electricidad frotando los objetos. Por ejemplo, pueden tomar una peinilla y frotarla con un pañuelo. Pueden tomar una peinilla y frotarla con un pañuelo. O un tubo de PVC y frotarlo con papel. Al hacer esto, el tubo de PVC adquirirá una carga eléctrica y el papel adquirirá otra carga eléctrica. Entonces, nosotros vamos a adquirir carga eléctrica por el medio de triboelectricidad, que significa frotar los objetos. De esta manera adquiriremos un objeto con carga eléctrica y otro con una carga opuesta. A los dispositivos que permiten obtener carga eléctrica mediante la triboelectricidad se les denomina electróforos. Electróforos. Electróforo. El electróforo más conocido es el electróforo de Volta. Electróforo de Volta. Entonces, el electróforo más conocido es el electróforo de Volta. Y aquí va la primera tarea del ciclo. Entonces, para la siguiente clase, que es el jueves, ustedes deben haber construido un electróforo de Volta y tienen que haberlo probado. Tarea. ¿Cuál es la tarea? A ver, señorita Macías, ¿cuál es la tarea? Buenos días, ingeniero. Como acabo de decir, debemos construir un electrópodo de Volta y probar. Y probarlo, efectivamente. Ustedes deben construir un electróforo de Volta y probarlo. Ok, bien. Entonces, las otras dos maneras o procedimientos de electrizar un cuerpo son por contacto. Otra manera de electrizar un cuerpo es por contacto. ¿Qué significa por contacto? Eso significa que tenemos un cuerpo el que tiene una carga eléctrica, digamos más, y lo ponemos en contacto con otro cuerpo que no tenía carga eléctrica. Estaba neutro. Entonces, parte de la carga eléctrica del primero irá al segundo. De esta forma, ambos cuerpos tendrán carga eléctrica. Esto es por contacto. Entonces, por aquí vamos viendo dos formas. Primero, por fricción y segundo, por contacto. Una tercera forma es por inducción, que no la voy a explicar en este rato, pero una tercera forma es por inducción. Ya llegaré a un momento que tenga que explicar cómo funciona esto de la inducción. Bien, entonces, la carga eléctrica, digamos que tenemos una carga eléctrica aquí, una carga eléctrica Q. Esta carga eléctrica va a modificar el espacio que la rodea. La carga eléctrica va a modificar el espacio que la rodea. Más o menos como ustedes seguramente han visto en el YouTube las explicaciones de la gravedad. Es decir, tenemos el planeta Tierra o tenemos un cuerpo macizo, el Sol, una estrella, y existen simulaciones o modelos que dicen que la gravedad producida por este planeta, por este Sol, modifica el espacio, lo curva, y es como que si estuviese en una sábana, como que el objeto aplastase una sábana y deformase el espacio. Entonces decimos que este cuerpo que tiene una masa m deforma al espacio, lo cambia las propiedades del espacio que le circunda o que lo rodea. De la misma forma,
la carga eléctrica modifica el espacio que lo rodea. Esa modificación se describe por un campo eléctrico, que vamos a poner campo eléctrico. Es decir, que si tenemos una carga eléctrica, la carga eléctrica va a crear un campo eléctrico alrededor de ella. La carga eléctrica crea un campo eléctrico alrededor de ella. A la intensidad de este campo eléctrico se la denota con la letra E. Y es un vector, por lo tanto lleva una saeta en la parte superior. Entonces, cuando tienen una carga eléctrica, la carga eléctrica crea un campo eléctrico que se caracteriza por la intensidad y se denota por la letra E. Es una E, así, con líneas rectas. No es así, así no es. A pesar de que algunos textos lo escriben de esa forma, así no es, eso es incorrecto. Con líneas rectas. Ok. Este campo eléctrico se puede representar o se puede caracterizar por una medida escalar, que es la que he puesto aquí, que se llama intensidad. Intensidad. Pero también se puede caracterizar por una cantidad escalar. Las cantidades escalares son más fáciles y esa cantidad escalar se llama potencial. Entonces, entonces, a ver, señor Matías, Anthony Matías, ¿qué se necesita para tener un campo eléctrico? No, no está bien. Para tener un campo eléctrico se necesita una carga eléctrica, porque las cargas eléctricas crean los campos eléctricos. Ajá. Ok, bien. El campo eléctrico se puede caracterizar por dos cantidades, una escalar y otra vectorial. A ver, señor Quinatoa, ¿cuál es la cantidad escalar? No está en la clase, señor Quinatoa, ¿no? Señorita Borbor, Carla Borbor, ¿con qué cantidad escalar se caracteriza a un campo eléctrico? Ok, no se olviden que es necesario que participen en clases. Es necesario que participen en clases. Bueno, entonces tenemos aquí el campo eléctrico, la intensidad y el potencial. La intensidad es la cantidad vectorial y el potencial es la cantidad escalar. La intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico se representa por unas líneas que se llaman líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Y las líneas de campo eléctrico son más o menos como vectores, son algo así como vectores, que van desde la carga hacia afuera, así. A ver, déjeme hacerlo de nuevo, no sé por qué se salió así. Ya. Así, estas son las líneas de campo, son líneas que salen de la carga puntual. Si la carga puntual es positiva, pero si la carga puntual es negativa, las líneas de campo ingresan a la carga. No se olviden. Entonces, las líneas de campo salen de una carga positiva, pero ingresan a una carga negativa. Las líneas de campo tienen propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Es una propiedad muy sencilla, pero que dice bastante. Propiedad de las líneas de campo. Ok, entonces, si represento las líneas de campo de esta forma,
y pongo esto, y ahora pongo el de acá, y aquí le pongo 1, y acá le pongo 2. Podemos decir que en el punto 2, o en la región 2, la intensidad del campo es menor. En la región 2, la intensidad del campo es menor que en la región 1. La intensidad del campo eléctrico en la región 2 es menor que en la región 1. Eso significa que el número de líneas que nosotros veamos en la representación dice qué tan intenso es el campo eléctrico. A un mayor número de líneas le corresponde una intensidad mayor. Esa es la primera propiedad. Entonces, el número de líneas dice la intensidad del campo eléctrico. A un mayor número de líneas, pues una mayor intensidad de campo eléctrico. La segunda propiedad es que las líneas de campo no se cruzan. Por ejemplo, tengo aquí una línea de campo y acá tengo otra línea de campo, así. Esto no puede darse en la naturaleza. Eso es imposible. Las líneas de campo no se cruzan. Entonces, aquí vamos a poner esto no. ¿De qué forma nos ayuda esa propiedad? Supongamos que tenemos entonces una carga eléctrica positiva y otra carga eléctrica positiva, separadas por una cierta distancia. Y vamos a ver la intensidad de campo que generan esta disposición de cargas eléctricas. Bien, para esto vamos a dibujar las líneas de campo. Entonces dibujamos una hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia abajo, otra para allá, otra para allá. Y bien, ahora nos toca dibujar esta línea. Y luego la línea de acá. Se dan cuenta que esas dos líneas no tienen derecho a la existencia. Y no tienen derecho a la existencia porque se cruzan. Entonces, en la naturaleza, lo que pasa es que estas líneas se van a doblar. Así. De tal forma que no se crucen. Bueno, y eso a su vez nos dice otra cosa, que por aquí, en algún punto por aquí, no van a haber líneas. Y en ese momento que no hayan líneas, diremos que la intensidad de campo eléctrico es nula. Entonces, hemos visto dos propiedades de las líneas de campo. Hemos visto dos propiedades de las líneas de campo. A ver, señor Bernabé, ¿cuáles son esas dos propiedades? La propiedad de intensidad y potencial, ingeniero. No, no es así, joven. Ingeniero, ¿puedo responder yo? Es que antes no podía especificar claro. A ver, dígame. La primera propiedad es a mayor número de líneas, mayor intensidad de campo eléctrico. Perfecto. Y La la segunda, segunda es las líneas de campo jamás se cruzan. jamás se cruzan. Perfecto, esas son las dos propiedades. Y con esas dos propiedades, pues ustedes tendrán que ver cómo va la configuración de un campo electrostático. Bien, continuamos. Ahora, cuando nosotros tenemos una carga eléctrica, digamos Q, y esta carga eléctrica está en una región del espacio donde hay un campo eléctrico. El campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre la carga eléctrica, tal y cual el campo gravitacional ejerce una fuerza sobre las masas, sobre nosotros, ¿verdad? Queremos saltar, saltamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo y saltamos 40 centímetros, 50 centímetros, y por ahí algún excepcional que sale en el YouTube que salta 2 metros, que creo que es puro cuento, pero bueno, digamos que es el caso. Hay gente que salta, los basquetbolistas saltan muy alto, pero por muy alto que salten, nadie pasa de los 2 metros. Nadie pasa, yo más de 40 centímetros no salto. Pero nadie pasa de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden saltar más alto?
por la gravedad. Por el campo eléctrico de la Tierra. No, porque el campo gravitacional ejerce una fuerza sobre la partícula con masa. De la misma forma, si ustedes ponen una partícula con carga eléctrica, un campo eléctrico ejercerá una fuerza sobre esta partícula. Esta fuerza, que es un vector, es igual a la magnitud de la carga eléctrica multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la carga eléctrica por la intensidad de campo eléctrico. Bien, y a partir de esta ecuación, antes de poner lo que iba a decir, quiero que vean esto. En el campo gravitacional, la fuerza es igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración, o por la gravedad, porque es el peso. La masa por la gravedad. Ok. Se dan cuenta que tienen la misma forma, ¿verdad? Es exactamente la misma forma. Okay. Pero de esto hablaré en otro momento. Bien, ahora lo que quería decir es que si nosotros tomamos de esta ecuación que está aquí y tomamos solamente las unidades, ¿a qué será igual esto? Será igual a las unidades de la fuerza sobre las unidades de la carga eléctrica. Por lo tanto, las unidades de la intensidad del campo eléctrico son: la unidad de fuerza es el newton y la unidad de carga eléctrica es el coulomb. Entonces, el campo eléctrico se mide en newtons sobre coulomb. El campo eléctrico se mide en newtons sobre coulomb. ¿Ok? Bien, seguimos. Bueno. Newton sobre qué. Coulombio. Voy a escribir la palabra completa. Coulombio. Esta OU suena como U, Coulombio. No suena como la mayoría de profesores que veo por ahí dicen Coulomb. Dicen Coulomb. Eso es totalmente incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. Ustedes van a decir correctamente Coulombio. Bien, seguimos. Ok, entonces, ahora, si tenemos dos cargas eléctricas, por ejemplo, tenemos aquí una carga eléctrica Q sub 1, y acá tenemos otra carga eléctrica Q sub 2, estas dos cargas eléctricas van a interactuar. Eso significa que una va a ejercer una fuerza sobre la otra. La naturaleza de esta fuerza dependerá de la naturaleza de las cargas eléctricas. Si las cargas eléctricas son iguales, por ejemplo, son positiva y positiva, o son negativa y negativa, estas cargas eléctricas se van a repeler, se van a odiar. Entonces, va a existir una fuerza que las empuje, la una va a empujar a la otra, van a repeler a la otra. Entonces, aquí vamos a poner F sub 1, que significará la fuerza que ejerce la partícula 1, aquí vamos a poner 2, sobre la partícula 2. La fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Y aquí vamos a poner F sub 2, 1, que significa la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Entonces, repito, si las cargas son iguales, positivo y positivo, o negativo y negativo, se repelen. Por el contrario, si las cargas son de distinto signo, por ejemplo, Q sub 1 es negativa y Q sub 2 es positiva, entre las dos va a haber una fuerza de atracción. Fuerzas que las empujan a estar más cerca una de la otra. Entonces, esta era la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Y esta es la fuerza que ejerce la partícula 2
sobre la partícula 1. Bien, a esto se le conoce como la ley de los signos. Ley de los signos. Y la ley de los signos dicen que cargas iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Cargas. A ver, señor Brian Salinas, ¿qué dice la ley de los signos? Buenos días, ingeniero. La ley de los signos. Sí. Positivo y positivo dan positivo y positivo y negativo, negativo. Joven, usted no está en mi clase. Yo puedo responder. La O responde. sea, la ley de los signos de lo que está explicando ahorita, que las cargas cuando son iguales se repelan y las cargas cuando son diferentes se atraen. Ah, ya, listo. Bueno, gracias. Bien, continuamos. Entonces ahora sabemos que una carga ejerce fuerza sobre la otra. Una carga ejerce fuerza sobre la otra. A la fuerza eléctrica entre dos cargas, las podemos nosotros describir mediante la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Bien. Pues esta ley dice que si tenemos una carga eléctrica Q sub 1 y una carga eléctrica Q sub 2, entre estas dos cargas eléctricas va a haber una fuerza que está en la línea que une a las dos cargas. Primero, las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión estarán en la línea que une a las dos cargas. Entonces, acabo de dibujar la línea que une las dos cargas, ¿verdad? Ahora voy a dibujar las fuerzas. Las fuerzas serían así, de la siguiente forma. Esa fuerza tiene que estar en esa línea de acción. Y la otra fuerza, pues tendría que venir así, en esa línea de acción. Ok. Bien, entonces nosotros podemos saber la dirección de la fuerza eléctrica. En este caso que he dibujado, pues hemos supuesto de que las dos cargas son iguales y eso lo podemos decir porque son fuerzas de repulsión. Ahora, entre estas dos cargas, hay una distancia que les separa, que le voy a llamar D. D. Bien, entonces a esa distancia que les separa nos dirá qué tan intensa es la fuerza. Según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica o el módulo de la fuerza eléctrica es igual a 1 dividido para 4pi epsilon sub 0 por el producto de la primera carga por la segunda carga sobre la distancia que les separa al cuadrado. Ok, quiero que presten mucha atención que en esta fórmula no está la saeta, no he dibujado la saeta, la quito. ¿Qué significa eso? Eso significa que esto nos va a través de esta fórmula encontramos la magnitud, perdón, el módulo de la fuerza. Solo el módulo, el número, nada más que el número. Siempre será positivo. Siempre será positivo. Indistintamente que si una carga es negativa o que la otra carga es positiva. Siempre será positivo. Porque estoy encontrando el módulo de la fuerza. La fuerza es un vector. ¿Sí? La fuerza es un vector. Por lo tanto, debería tener positivo o negativo. Claro, pero recuerden, aquí solo estoy encontrando el número. Ok, veamos un ejemplo. Entonces, ¿qué tal si Q sub... antes del ejemplo, a este producto que está aquí, usualmente se lo reemplaza con la letra K.
K. Y K es igual a 9 por 10 a la 9. K es igual a 9 por 10 a la 9. Las unidades de K son Newton, porque debe salir Newton. Hay que eliminar los metros al cuadrado, por lo tanto aquí va metro cuadrado. Y hay que eliminar los columpios cuadrados, por lo tanto aquí va columpio cuadrado. Entonces, K es igual a 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre columpio cuadrado. Entonces ahora sí, vamos a un ejemplo. ¿Qué tal si la carga Q sub 1, esta carga Q sub 1, es igual a menos 2 microcoulombs? No se olviden que micro significa por 10 a la menos 6. Y digamos que Q sub 2 es igual a menos 4 microcoulombios. Y que la distancia que les separa es 0.2 metros. Ok, con estos datos podríamos calcular con facilidad cuánto es la fuerza eléctrica entre estas dos partículas. Ok, manos a la obra, por favor usen sus calculadoras y encuentren el módulo de esta fuerza. Espero sus respuestas en menos de un minuto. Ingeniero, una pregunta. ¿De qué está al lado de 4pi? ¿Qué era? Lo que epsilon sub 0, ya se los explico. Por ahora ustedes saben que todo eso es igual a K, y que K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre columpio cuadrado. Bien, entonces ya tengo por lo menos dos respuestas. Entonces, para encontrar esta fuerza, aquí nos quedaría que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6, y todo esto hay que dividirlo para la distancia al cuadrado, que sería 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces, la fuerza eléctrica será igual a ¿cuánto? Hacemos las multiplicaciones correspondientes. 9 por 2, 18. 18 por 4. O simplificamos, 2 al cuadrado da 4 y este 4 se van. Entonces aquí 9 por 2 son 18. 18, ¿verdad? Ahora sumemos los exponentes. 9 menos 6. 9 menos 6 da 3, ¿verdad? Y 3 menos 6 da menos 3, ¿verdad? 9 menos 6 da 3 y 3 menos 6 menos 3. Ahora, el exponente negativo que tengo en el denominador sube con positivo. Pero aquí menos 2 al cuadrado sale menos 4. Al subir sale 4. 4 y menos 3. 4 y menos 3, ¿cuánto queda? 1. 1. O sea que es 18 por 10 a la 1. 18 por 10 a la 1. Miren si no me he equivocado en el cálculo. Sí, está bien, ingeniero.
No, no está bien. Porque miren, aquí dice 0.2 metros. Aquí dice 0.2 metros y esto no es 0.2 metros. Aquí falta un 0. Ahí falta un 0. Eso hace que este cálculo esté incorrecto. Ok. Listo. Entonces, hagan el cálculo correcto, que seguro que es de 1.8. Continuamos. 1.8 es la respuesta. ¿Cuánto sale? 1.8. 1.8. Sí, 1.8 es la respuesta correcta. Bien, ahora pensemos que tenemos aquí una carga eléctrica. Bien, antes de poner la carga eléctrica, sí, aquí tenemos una carga eléctrica de 2 microcoulombios. Y acá tenemos otra carga eléctrica, 1, 2, de menos 4 microcoulombios. Y que aquí arriba hay una tercera carga eléctrica que sea de Q sub 3 igual a 3 microcoulombios. Ahora, estas tres cargas eléctricas forman un triángulo equilátero. Las tres cargas eléctricas forman un triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero tiene como lado 20 centímetros. Nos interesa saber cuál es la fuerza eléctrica, que se ejerce sobre la partícula número 3. Eso es un 3, parece 8, pero es 3. Y tenemos un número 3. ¿Cuánto es la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la partícula 3? Bueno, para hacer este cálculo vamos a decir entonces que la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la partícula 3 es igual a la fuerza eléctrica que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 más la fuerza eléctrica que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 3. Entonces vamos a tener esto. Eso significa que tenemos ahora dos problemas, ¿verdad? Primero debemos encontrar la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 y luego la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 3. Bien, vamos a hacerlo. Primero, la fuerza F sub 13, ¿hacia dónde va dirigida? La fuerza F sub 13, ¿hacia dónde va dirigida? Bien, de acuerdo a la ley de Coulomb, esa fuerza está en la línea de acción que une la partícula 1 con la partícula 3. Es decir, que va a lo largo de esta línea. Espero que puedan ver el lápiz. No, sí se puede ver el lápiz, porque yo lo puedo ver. Ustedes también lo pueden ver. Bien. Y como son dos cargas iguales, se van a repeler. La repulsión sería para allá. Si nosotros tomamos un ángulo, recuerden que aquí hay 60 grados, y sé que son 60 grados porque es un triángulo equilátero. Entonces acá también tendríamos 60 grados. Calculemos entonces cuánto sería F sub 13. Sería igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6. Y todo esto hay que dividirlo para... ahora sí lo pongo bien. Voy a poner aquí es 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Bueno, podríamos calcularlo, ¿verdad? Que 2 al cuadrado es 4. 2 y 4 se cancelan parcialmente. Calculen, por favor. No me hagan hacerlo a mí. 1.35. 1.35. 1.35. ¿Qué más? O ahí termina todo. Por 10 a la menos 6. A mí me sale. Por 10 a la menos 6. Veamos. 1.35. Al menos 5 digo. Menos 5.
¿Alguien más? Me sale igual ingeniero, pero me sale menos 16. A mí también me sale igual 1.35. Uno solo 1.35. Me sale 1.35, ¿no? Ok, perfecto. Es más que seguro que ese es el valor. Nos salen 1.35 newtons, ¿verdad? Y eso es solamente el número. ¿Cuál es la dirección de ese vector? La dirección de ese vector son 60 grados. Miren que apunta hacia arriba, inclinadamente, con una dirección de 60 grados. ¿Están de acuerdo? Sale 1.35, ¿con qué dirección? Con Con 60 60 grados. grados. Bien, ahora vamos a la fuerza F sub 23. Una partícula es negativa y la otra partícula es positiva. Positivo y negativo significa atracción, ¿verdad? Doctor, disculpe una preguntita, ¿le puedo hacer una preguntita? Dígame. Disculpe mi duda. ¿No sería 0.2 porque no está en 20 centímetros? 20 centímetros. ¿Qué 20 centímetros es 2 por 10 a la ¿No menos 1? sería igual centímetros 0.2? 20 centímetros es 2 por 10 a la menos 1. Solo está en notación científica, pero es igual. Sí, es lo Es lo mismo. mismo. Sí, está bien. Ok, vamos entonces a la fuerza F sub 23. Positivo o negativo. Es atracción. Y si la fuerza es de atracción, entonces va dirigida ¿hacia dónde? Atrae. La trae para acá, ¿verdad? Me salió chueca la línea, pero esa es la idea. ¿Con qué ángulo la trae? O sea, ¿cuál sería el ángulo aquí? 60 grados igual. Tal vez digamos no 60, tal vez digamos menos 60, ¿verdad? Se dan cuenta que no sería 60, sino menos 60. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que es menos 60? Sí, ingeniero. Ya, ahora encontremos cuánto vale F sub 23. F sub 23 entonces nos queda que es igual a 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 y todo esto dividido para 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Y esto es facilito, ¿verdad? Esto es igual a 2.7. 2.7 2.7. ¿Con qué dirección? con menos 60 grados. Con menos 60. Bien, ahora, recuerden que son vectores. Recuerden que son vectores. Y como son vectores, se pueden escribir, como son vectores, se pueden escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo el vector A, lo voy a escribir por acá abajo. Tengo aquí el vector A, un vector A. Este vector A, ¿cómo se puede escribir? Puede escribir como Ingeniero, el módulo. Dígame. tengo una duda, o sea, en el Q2, está negativo el 4 y no afecta. Claro, es que dije que aquí estamos calculando qué cosa. ¿Alguien que me haya escuchado? Solo el O sea, número. El cuando número. no tiene la flechita arriba de la F, ahí no. Ah, si le ponemos la flechita arriba de la F, ahí se afecta. Si le ponemos la flechita arriba del F, ahí se afecta, pero no estamos calculando el vector, solamente el número. Ya listo. Ahora vamos al vector. Ahora vamos al vector. ¿Cómo se escribe un vector? A con la flechita arriba es igual al módulo, al número, multiplicado por el coseno del ángulo, multiplicado por I, más el seno del ángulo, multiplicado por J. Así se escribe un vector. Bien, ahora entonces podemos escribir F sub 13. ¿Cómo nos quedaría F sub 13? 1.35 por coseno de 60
Ya, regáleme un segundo que la batería está por morirse, así que voy por un cargador. ¿Me cogiste el cargador, Marcia? ¿Ah? ¿Cogiste el cargador? No, yo voy a ver. ¿Cuál? Bien, de retorno. Gracias por la espera. Entonces aquí nos quedaría que f sub 3 es igual a 1. A ver, un segundito. F sub 13 sería igual a... Entonces sería igual a 1.7 multiplicado por ¿cuánto? Por el coseno Este de 60 y por más el coseno de seno de 60 60J. y más el seno de 60J. 60J, ¿verdad? Y el F sub 23, ¿a qué sería igual? A 2.7 por el coseno de A menos 2 de menos punto... 60. Ah, miren que aquí, ¿A aquí está dónde? mal, ¿verdad? Es uno El punto. primero está mal. Es 1.35. La segunda 1.35. Es 1.35, ¿verdad? Yo le iba a preguntar, ingeniero, ¿por qué es 1.7? Y acá es 2.7 multiplicado por ¿cuánto? Por el Coseno de coseno de menos Sí, de menos 60. 60. ¿Y hay cuánto es menos 60? Menos 60 es 300. 300. Muy bien. Oh, joven, usted que dijo 300, ¿cómo sacó que era 300? Porque o sea, todo el ángulo son 360 en total, pero menos 60 serían 300. Perfecto. Entonces, bien, y ahora que hacemos esto, ¿cómo encontraríamos entonces la suma de estos dos? ¿Cómo lo sumaríamos? ¿Cómo se suma? Multiplicando 1.35 por coseno de 60 y, Perfecto. ¿Más? y más 1.35 por seno de 60. Y Ya. ¿Y ahora luego? 7 por coseno de 300 más 2.7 más seno de 300. ¿Y Y luego? se suma. Las I más las J. I con I y J con J, ¿verdad? ¿Eh? Perfecto. Entonces hagan eso y pongan la respuesta en el chat.
Bueno, hay 4 respuestas. Y ya pasó un tiempo prudencial como para que vean las respuestas, pero solo 4 estudiantes han contestado, 4. Me gustaría saber qué pasó con el resto. Asumiré que lo han hecho y que por, no sé, por dificultad no han escrito en el chat. Así que voy a asumir eso. Pero no se olviden que si no practican, no aprenden. Y si no aprenden, aunque les permita tener el cuaderno abierto en el examen, no van a hacer un buen examen. Y de paso, se los recuerdo, el siguiente examen está cuaderno cerrado. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué tal si tenemos lo siguiente? Tenemos un cuadrado, digamos, un cuadrado, y en las esquinas de este cuadrado, vamos a tener cargas eléctricas. En las esquinas de este cuadrado vamos a tener 4 cargas eléctricas. Aquí va una, aquí va 2, 3 y 4. Que las voy a etiquetar con Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Ahora digamos que este cuadrado tiene como lado 20 centímetros y todo esto con facilidad de cálculo. No se ve, me dicen. Así no se ve, ¿no? A ver, dejen ver si. No se, efectivamente no se ve. Dejen ver. Una pregunta, Ahí, una pregunta, ingeniero. dígame. En la suma solo se puede sumar I con I y J con J, y J con J, ¿verdad? Sí, exactamente. No se suman los dos al final, ¿verdad? No se suman los dos al final. Vale, listo, ingeniero. Muchas gracias. Solamente I con I y J con J. A ver. Bien, entonces ahí ahora sí se ve. Los Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Me piden aquí que pongan las respuestas del triángulo. Bueno, yo no he hecho el cálculo, pero voy a poner uno de los que me han respondido. Y le salió que F sub 3 es igual a menos 1.35 y menos 0.29J. Creo que esta respuesta es incorrecta. Esta respuesta es incorrecta. Y sé que es incorrecta porque iba para acá el vector. Y si va para allá el vector, significa que en X debe ser positivo. Así que esta respuesta está incorrecta. Me salió 2.02i menos 1.16j. Entonces, sabemos que esto es incorrecto y acá quedaría 2.02i menos 1.22j. 1.16. A mí me salió 1.17, porque Es una menos redondeada. Bueno, 1.17, porque le redondeé. insisto, eso es una cuestión de calculadora. Eso es una cuestión de calculadora. O sea, vayan, usen bien la calculadora porque yo no estoy haciendo el cálculo. Estoy poniendo las respuestas que están en el chat. Y la primera sé que, sé que está mal porque no puede ser negativo aquí. Y sé que no puede ser negativo porque el vector f sub 3 apunta hacia la derecha y hacia la derecha es positivo. Ok, bien. Entonces continuamos. Ahora, digamos que Q sub 1 es igual a 10 microcoulombios, que Q sub 2 es igual a menos 20 microcoulombios, que Q sub 3 es igual a 20 microcoulombios, y que Q sub 4 es igual a menos 10 microcoulombios. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Están los valores. Ahora que tenemos esto,
necesitamos encontrar la fuerza que se ejerce sobre la partícula 3. La fuerza que se ejerce sobre la partícula 3. Bueno, ahora podemos decir nosotros que esta fuerza que es igual a la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 más la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 3 más la fuerza que ejerce la partícula 4 sobre la partícula 3. Bien, y se dan cuenta entonces que tenemos que hacer 3 cálculos. Bien, veamos con las direcciones. Veamos con las direcciones. Entonces necesitamos F sub 13. Estamos F sub 13, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, F sub 13 es una fuerza de atracción o de repulsión. F sub 13 es de atracción o de repulsión. Repulsión, porque son las cargas Repulsión. positivas. Repulsión porque ambas son positivas. Es decir, que la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 3 es una fuerza que va a apuntar seguramente que para allá. Ajá. Bien. Y ahora, ¿qué ángulo formará? ¿Qué ángulo formará? ¿Cuál será el ángulo? 45 grados. Perfecto. ¿Cómo sabe que son 45 grados? Porque el ángulo completo es 90, pero como se cruza, entonces se divide para 2. Bueno, no es por eso. ¿Por qué saben que es 45 grados? Bueno, sabemos que es 45 grados Porque porque es la es un mitad. cuadrado. Porque es un cuadrado. Si no fuese cuadrado, no fuesen 45 grados. Pero es un cuadrado. Ok. Bien, vamos entonces a la fuerza F sub 23. F sub 23. Entonces, ¿hacia dónde iría F sub 23? ¿De atracción o de repulsión? De atracción. Atracción. Es de atracción, ¿verdad? Entonces, si es de atracción, entonces tendría que ir dibujada ¿hacia dónde? La partícula 2 atrae a la partícula 3, eso significa que va para acá abajo. ¿Qué ángulo forma? 90. No, 90 es hacia arriba. 270. Menos 90 o 270. 270. Vamos entonces a la fuerza F sub 3. Vamos a F sub 3. Entonces, F sub 3, ¿hacia dónde apuntaría? Primero, perdón, dije 43. F sub 43. ¿Es de atracción o de repulsión? Atracción. 43. Ajá, una es positiva y la otra es negativa, ¿verdad? Es decir, que la partícula 4 va a atraer a la partícula 3. O sea, iría para allá. ¿Qué ángulo formaría? 180. 180. ¿Está claro para todos? Disculpe, ingeniero, ¿qué número es el de Q3? ¿El qué? La carga 3. 20 microcoulombios. También en la carga 2 y en la carga 4 que no puedo utilizar bien. La carga 4 es menos 10 microcoulombios. ¿Y en la carga 2? Menos 20 microcoulombios. Gracias. Bien, ahora vamos a encontrar los números, ¿verdad? Ya sabemos las direcciones, vamos a los números. Y para los números tendremos lo siguiente, pues. Para los números tenemos lo siguiente. Entonces vamos a empezar con F23. F23. Será igual entonces a 9 por 10 a la 9, multiplicado por ¿cuánto? Por 20 por 10 a la menos 6. Por 20 por 10 a la menos 6. ¿Sí están viendo, no? 20 por 10 a la menos 6. Y esto lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por menos 20. Por 20. No, va sin signo. Listo. Y todo esto lo vamos a dividir para ¿cuánto? 2 Por 0.2 metros.
Bueno, 0.2 metros, ¿verdad? Al cuadrado. O lo ponemos en notación científica para que sea más fácil. Recuerden, la notación científica siempre es más fácil. 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Listo, entonces ahí sería que usen la calculadora, pero la calculadora la dejamos al final. Vamos ahora a F sub 43. ¿Cómo nos quedaría F sub 43? 9 9, 9 por 10 a las 9. 9 multiplicado por ¿cuánto? por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 por 20 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6. Y todo es que hay que dividirlo para ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 1. 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Y ahora vamos al tercero, que sería F sub 13. Solo queremos el número. Entonces aquí ponemos 9. Eso es un 9. Déjenme escribir mejor para que sea bien. 9 por 10 a la 9 multiplicado por ¿cuánto? Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 por 20 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6, que no es lo mismo, cuidado. Y vamos a dividirlo para ¿cuánto? La distancia que es por 2 por 10. Ya, pero la distancia ya no son 20 centímetros. 2 por 10 a la menos 1. Al cuadrado. La distancia ya no va a ser, la distancia será esta distancia. ¿Verdad? Esa será esa distancia. Entonces, esa distancia, la ponemos por acá, le ponemos... Esa distancia, ¿qué será igual? Pitágoras. Será igual a la raíz cuadrada. ¿De cuánto? 20 al cuadrado. De 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. O de 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es de? A ver, ayúdenme con la calculadora. Me sale 0.54 redondeado. ¿Cuánto? 0.28. 0.28. O sea, acá abajo hay que dividir para 2.8 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Bien, y ahora ya podemos calcular entonces cuánto vale F sub 23, F 43 y F sub 13. Bien, supongamos que, a ver, no supongamos, ¿cuánto sale el último? ¿Cuánto sale el último? A ver, números. Calculadoras. 22.96. 22.96, ¿seguro? No creo. Sí, a mí también me sale ese, ingeniero. Realmente. 22.96. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? 22.96. Bueno, voy a asumir que 22.96 es correcto, aunque tengo mis dudas. Bien, pero ese es el número, ¿verdad? Pero queremos el vector. ¿Cómo se hace el vector? F sub 13 a que será igual a 22.96 multiplicado por ¿cuánto? Por coseno de 45. Del ángulo. Por coseno de 45 y, ¿verdad? Más Seno de 45. seno de 45 J. Bien, y continuamos. F sub 13 a qué es igual. Multiplicamos. ¿Cuánto es el coseno de 45? De 0.707, ¿verdad? Sería 15.66. Aquí sería 15.66 y hemos multiplicado 22.96 por
0.707, que es el coseno de 45. Más, aquí queda igualito seguro, ¿verdad? 15.66 J, pongo paréntesis, aquí pongo newtons. Bien, ahora sí, alguien que me dé ya el valor final de F sub 23. Multiplicó el 22.96 por coseno de 45 de 15.66, ¿verdad? Perdón. El 22.96 lo multiplicó por el coseno de 45, le salió el 15.66. Sí, 22.96 por el coseno de 45. Porque mi calculadora, bueno, si está en radianes, me sale 16.23. Recuerden que la calculadora debe estar en grados, porque 45 son grados. Y 45 es 0. El coseno de 45 es 0.707. O sea que sí, yo creo que está correcta la respuesta. A mí Vamos a me ver. sale 17.45, ingeniero. en coseno ¿Cuánto de le sale? 17.45 en Tu grados. calculadora está en grados. Sí, está en grados. ¿Alguien más que corrobore eso? No, es 16.23, me salió 17.45. Sí, Perdón. sale 17.23. 17.23. Ok, no se olviden que deben hacer mejores cálculos, ¿ah? 17.23. 17.45 me sale. Dejémoslo en 23 para no borrar, ¿ya? Pero en el examen debe poner el número correcto. Ok, F23, ¿cuánto saldría? Ingeniero, en cambio el seno de 45 me sale a 14.91, no a 17.23. En grados también. Perdón. Sale a El seno del 14.91. 45 grados me sale a 14.91, no 17.23. Salen exactamente iguales, porque el coseno de 45 y el seno de 45 son idénticos. Son iguales a 0,707. Si no le salen iguales es porque está cometiendo un error. El seno de 45, el coseno de 45 son idénticos. Ok, vamos a F sub 23. ¿Cuánto sale? Sale 0i. 0i, muy bien. Aquí saldría 0i menos Menos 90J. 90, seguro. Bien, voy a hacerles caso, pero aún tengo mis dudas con respecto a estos valores. Y nos faltaría F43. ¿Cuánto sale F43? F43, ¿cuánto saldría? Menos, ahí salimos, menos. ¿Cómo sé que es menos? Que va a la izquierda. Que va a la izquierda, ¿verdad? ¿Menos cuánto? Menos 45i. Menos 45 y acá seguro que es 0, ¿verdad? 0J. Sí, 0J. ¿Cómo sé que es 0J? En MATLAB me da una cantidad más acertada, ingeniero, de 16.23 en la cantidad de grados. ¿Perdón? Entre los ángulos de 22.96 por el coseno de 45 más el seno de 45 me da por ambos de 16.23. Una cantidad un poco más acertada. Bien, entonces yo creo que no deberíamos, me parece a mí que no deberíamos, no deberíamos tomar tanto tiempo en una multiplicación tan sencilla. A ver, me obligan a mí a usar la calculadora. Es 16.23. Está mal. Bueno, entonces, corrijan ustedes, por favor. ¿Cuánto saldría F43? Ya está. Entonces ya tenemos los tres valores. Suponiendo que este valor sea correcto, ¿eh? Suponiendo que este valor es correcto,
Vamos a encontrar entonces F sub 3. ¿Qué hacemos? Sumamos. 17.23 menos 45, ¿cuánto da? 17. 27.77 ¿Cuánto sale? menos 27.77. Menos 27.77 y. Ahora vamos a la J. 17.23 menos 90, ¿cuánto sale? Menos 17 menos 72, 72.77. 75J, y todo esto en newtons. Bien, ahora les pregunto, ¿está claro la forma de hacerlo? Sí, ingeniero, una pregunta, ¿me puede ayudar? Es porque no sé las flechitas, no, la dirección. ¿Qué pasa con las direcciones? Con esto. No entendí las direcciones. De nuevo, lo dice por favor. Que no entendí las direcciones, ingeniero. De ahí Las la direcciones. resolución. Sí, Estas ingeniero. son las direcciones, miren, estas son ¿a eso se refiere? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos otra vez a las direcciones. Entonces, Profesor, empezamos con... disculpe que lo interrumpa. Yo creo que se refiere a la interpretación yo también tengo la duda de la interpretación de cómo interpretar exactamente lo de las direcciones. Para interpretarlo en la fórmula, por ejemplo, en F43 y los ángulos más que todo, ¿no? Ya. Claro, porque las direcciones afectan es en los ángulos. Entonces hagamos una cosa. Vamos a suponer que tenemos un rectángulo. Regálame un segundo que ahora es el otro computador el que se le muere la batería. Regreso en un minuto. Las direcciones se definen mediante un plano cartesiano cuyo origen es el punto en el que estamos tomando. Los lados que estén a la izquierda del punto van a ser, digamos, las X negativas. Entonces, si se dirige hacia allá, sería un lado negativo. Los que estén a la derecha serían las X positivas, sería un lado positivo. O sea que Para arriba y para abajo lo mismo. pero tenemos que tomar en cuenta el punto que deseamos hallar, entonces. De ahí sacamos las direcciones. Sería el punto Porque, por ejemplo, lo que estaba haciendo el profesor era poner F2 respecto a 3, por ejemplo, cuando en realidad es 3 respecto a 2, ¿me entiendes? Ahí yo tengo un conflicto, pues. O sea, no sería 2 respecto a 3, no 3 respecto a 2, ¿me entiendes? No entendí la pregunta. No se le entendió, compañero. Es que la dirección empieza desde el punto que vamos a encontrar, pues. Ok, bien, vamos de retorno. Vamos a ver, entonces vamos a decir que teníamos ahora un rectángulo. Un rectángulo, ¿sí? Tenemos un rectángulo y lo vamos a poner un poquito más abajo aquí. Y en las esquinas de este rectángulo vamos a tener cargas eléctricas. Aquí va a estar la carga eléctrica Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, y acá va a estar Q sub 4. Bien, vamos a decir que la carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva, la carga 3 es negativa y la carga 4 es positiva. Q sub 3.
¿Está claro la disposición del rectángulo? Sí, Bien, profe. ahora vamos a decir que este tiene 20 centímetros de lado y que este tiene 10 centímetros de lado. Y queremos ahora la fuerza que se ejerce sobre la partícula 2. La fuerza que se ejerce sobre la partícula 2. Entonces, me ayudan. ¿A qué es igual esta fuerza? F12 más F23 y Es la más fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Muy bien. Más, ¿qué fuerza? La fuerza que ejerce la partícula 3. La ¿Sobre qué partícula partícula? la dos. Sobre la partícula 2. F4 a la partícula 2. F4. Más, ¿qué fuerza? La fuerza 42. F4. cuatro, 4 y 2. Que ejerce la que partícula ejerce 4. sobre Eso la es un partícula 4 por 2. eso 9, pero es 4. 4 sobre la partícula 2, ¿verdad? Ok, ¿está claro? Vamos ahora a las direcciones. Empezamos con la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Miren que es negativo y positivo. De acuerdo a la ley de los signos, es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción. La partícula 1 atrae a la partícula 2. Y si la partícula 1 atrae a la partícula 2, vamos a dibujar una fuerza que va Negativa. así. ¿Por qué hace ya la fuerza? Porque atrae, la partícula 1 es la que la atrae. Son signos opuestos. Porque la está trayendo, la está llevando hacia ella, ¿verdad? La partícula 1 lleva a la partícula 2 hacia ella, o trata de llevarla hacia ella. Bien, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuánto 80. sería el ángulo? 180. ¿Sería de cuánto? De 180. ¿Están de acuerdo? Sí, mire. Para todos está claro. Ya, si está todo es claro para todos, borro eso. Y continúo. Bien, ahora vamos a la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la partícula 2. 3 sobre 2. Y ustedes ven que son negativo y positivo. Por lo tanto, es una fuerza ¿de qué tipo? Atracción. Es una fuerza de atracción. La partícula 3 atrae a la partícula 2, es decir, que la lleva hacia ella. Muy bien, ¿cuál será el ángulo? 90. El ángulo sería de 90. ¿Están de acuerdo todos? Sí. El ángulo sería de 90. Perfecto, si el ángulo es 90, no decimos más. Y ahora vamos a qué fuerza. Sobre la fuerza 4. La fuerza que ejerce la partícula 4 sobre la partícula 2. Ok, de acuerdo a la ley de Coulomb, esa fuerza es una fuerza que está ¿en dónde? Que está en la línea que une a la partícula 4 con la partícula 2, así. Primero trazo la línea. Una línea que une a la partícula 2 con la partícula 4. Y sé que la fuerza, ¿en dónde está? En esa línea. Ahora veamos, son positiva y positiva. ¿Será una fuerza de atracción o de repulsión? Repulsión. Repulsión. Y si es una fuerza de repulsión, entonces apuntará hacia dónde? Afuera. ¿Hacia dónde apuntará? Hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia abajo, ¿verdad? Así. ¿Está claro eso? Sí, profesor, ya está claro. Ya, ahora, el ángulo. Vamos al ángulo. ¿Qué ángulo tiene? ¿Cuál sería el ángulo? 300. Bien, si se dan cuenta que este ángulo es el mismo, se dan cuenta que es el mismo ángulo. Yo borro, cojo una línea más fina y pongo, vean este ángulo que está aquí y vean este ángulo que está acá. ¿Qué pasa con esos dos ángulos?
son iguales. Esos dos ángulos son iguales. Entonces, vamos a llamarle este ángulo beta solamente para poder calcularlo. ¿Y a qué será el ángulo beta? ¿A qué es igual el ángulo beta? Por las relaciones. A ver, lo escucho. 45 grados. Es igual a la tangente a la menos 1 de qué cosa. Del opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? 10. Sobre el adyacente, 20. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? Alguien que me ayude con una calculadora. $26,57. ¿Cuánto? 26,57. 36,57 grados. Así, No, ¿verdad? 26,57. 26. Sí, 26. $26,57. Bien, pero el ángulo no lo medimos así. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos de esta forma. Empieza aquí, da la vuelta completa y llega hasta dónde. Hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? 296,57. Sería de 296,57. 57. Seguro. No sería 43. ¿Cuánto sale? Tampoco es 200. Es Está mal. 300.43. 300. 333.43. Ajá, 333,43 grados. Bien, los que tenían dudas sobre los ángulos y sobre las direcciones, ahora está más claro. Sí, profesor. Perfecto. Bien, y ¿Por qué esta cuestión, 300? perdón, ¿Por qué 333,43? porque tomamos la vuelta entera, que son 360 grados, y le vamos a restar este ángulo que está aquí. Y este ángulo que está aquí es 26,57. ¿Cuánto da? 333,43. Y el resto es el mismo procedimiento que usamos ¿en dónde? Ah, bueno, ¿qué más nos faltaría aquí para poder resolver esto? ¿Cuánto valdría D ahora? Esa D que está ahí. Que une la sería la raíz cuadrada de 20 al cuadrado por 10, más 10 al cuadrado. ¿O no? Bien. Y el resto es idéntico al ejercicio anterior, ¿verdad? Y el resto es exactamente idéntico al ejercicio anterior. Ahí esos decimales la transformé en... Bueno, la transformé en metro, ¿no? Sí, ahí lo transforma en metros. Pues exactamente lo mismo. De 0.22. 0,22 metros. Profesor, una pregunta. Esto de aquí que Bien. estamos viendo, tiene que ver también con lo que es, ¿cómo se llama? Circuitos eléctricos. ¿Con circuitos eléctricos? No, no tiene que ver con circuitos eléctricos, tiene que ver con teoría electromagnética. Ah, ya. En los circuitos eléctricos, los electrones van por caminos definidos, que forman circuitos, y pues se llaman circuitos eléctricos. En la teoría electromagnética, pues los caminos no están definidos. Por ejemplo, cuando se toma una radiografía, los rayos X, pues los electrones no van por caminos definidos, sino que atraviesan la materia, y en el momento de atravesar la materia, pues toman ciertos caminos que tenemos que averiguar. Entonces se llama teoría electromagnética. Ok, profesor, entendido. Listo. Entonces, pregunto, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda?
No hay dudas. Está más claro que el agua, ¿verdad? Por esa parte sí. Bien, entonces, hace un rato dijimos que cuando teníamos una carga eléctrica, ¿sí? Digamos que es positiva, esta creaba un campo eléctrico que se caracterizaba por la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico. Y si esta carga era positiva, pues la intensidad de campo eléctrico eran líneas, vectores que iban hacia afuera, ¿sí? Ok. Y a esa intensidad de campo eléctrico la denotábamos con la letra E. Con la letra E, así. Y dijimos que por el otro lado, si teníamos una carga eléctrica que estaba dentro de una región del espacio donde hay un campo eléctrico, dijimos que esa carga eléctrica experimenta una fuerza. Y esa fuerza es igual a... ¿Qué cosa? Es igual a la carga por el valor de la intensidad del campo eléctrico. Lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Bien, entonces, de aquí pues, nosotros podríamos decir que el campo eléctrico de una carga puntual, el campo eléctrico de una carga puntual, es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. La fuerza eléctrica sobre la carga. Y para no confundirnos, a que esta carga le voy a poner Q sub 2 y a la que está acá Q sub 1. Entonces aquí tendríamos que poner un Q sub 2. Y arriba tendríamos que poner la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Y al campo le podríamos decir que es el campo creado por la carga 1. Entonces vamos a ver si se entiende lo que he dibujado. Tengo una partícula, la partícula 1. Esa partícula crea un campo eléctrico. La partícula 1 crea un campo eléctrico. Ya, me olvidé de la partícula 1. Ya no existe, ya no está en mi mente. De ahí en adelante solamente, ¿qué estará en mi mente? El campo eléctrico de esa partícula. ¿Y el campo eléctrico de esa partícula cuál es? Es sub 1. Ahora, ese campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la partícula 2. Esa fuerza será la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la 2. La partícula que experimenta la acción del campo es esta. Es la partícula que experimenta la acción del campo. Ahora, la fuerza F sub 12 la sabemos calcular, ¿verdad? Sabemos que el número de sub 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a K. K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, multiplicado por Q sub 1, multiplicado por Q sub 2, sobre... Distancia al cuadrado. Al cuadrado. Y todo esto sobre Q sub 2. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que este Q sub 2 y este Q sub 2 se van a simplificar. Entonces podemos decir ahora que una partícula con carga eléctrica crea un campo eléctrico cuya intensidad es igual a ¿cuánto? Acá, por el valor de la carga dividido para la distancia desde la carga hasta el punto que queremos evaluar al cuadrado. Entonces, una partícula con carga eléctrica puntual crea un campo eléctrico cuya intensidad se calcula de esa forma. Bien, veamos. Entonces tengo una partícula que está aquí. Positiva, Q sub 1, es de 20 microcoulombios. 20 microcoulombios. Y quisiera saber cuánto es el valor, solo el número, del campo eléctrico a
en este punto que se encuentra, que se encuentra a 2 metros de la carga. Quiero saber cuánto vale el campo eléctrico a 2 metros de esa carga. Bien fácil, ¿verdad? Entonces, decimos entonces que eso será igual a cuánto. Acá será igual, entonces el valor, solo quiero el valor, no quiero la dirección. Será igual a cuánto? A 9 por 10 a la 9, multiplicado por cuánto? Por 20 por 10 a la menos 6. 20 microcoulomb. 20 10 a la menos 6, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a dividir ¿para cuánto? Por Para 2 cuadrado. al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería esto? A mí me sale 45.000. 45.000. 45.000, ¿qué cosa? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Son 45.000 Newton sobre Coulomb. Y quisiéramos en la mitad, no a los 2 metros, sino a 1 metro. ¿Cuánto sería entonces el valor del campo eléctrico? Eso es a 1 metro, ¿no? Me Sí, a 1 sale metro. 180.000, me sale. 180.000 newtons sobre Coulomb. Listo. Entonces, en la clase de hoy, ¿qué hemos visto? Hemos empezado con el estudio del electromagnetismo y hemos visto que el electromagnetismo está en todos los aspectos de nuestra vida. Si puedo coger este lápiz es gracias al electromagnetismo, si los puedo ver por la cámara es por el electromagnetismo, si me puedo sentar en esta silla es por el electromagnetismo, y todo es electromagnetismo. Si los puedo ver porque hay luz, es electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Tanto los fenómenos eléctricos como los magnéticos están dados porque existen las cargas eléctricas. ¿Qué es una carga eléctrica? Es un desbalance de electrones, exceso de electrones o déficit de electrones. Las cargas eléctricas se representan con Q y pueden ser positivas o negativas. La ley de los signos dice que las cargas iguales se repelen, las contrarias se atraen. Hemos estudiado que la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas está dada por la ley de Coulomb, que es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre D sub 1, 2 al cuadrado. También hemos visto que una carga eléctrica crea un campo eléctrico y el campo eléctrico se representa por líneas de campo. Que las líneas de campo, si son muchas, dicen que el campo es muy intenso, si son pocas, el campo no es tan intenso, y las líneas de campo no se pueden cruzar. También vimos que si una partícula tiene carga eléctrica y está en un campo eléctrico, experimenta una fuerza que es igual a la carga por el campo eléctrico. Bien, entonces esto es lo que hemos visto el día de hoy. Espero que la clase haya estado clara. Espero que hayan estado atentos y si tienen dudas, por favor, consulten. Consulten. Es necesario que en este ciclo saquen buena calificación para compensar el ciclo pasado. Y no se descuiden porque aparte de eso tienen que preparar el ciclo pasado porque muchos de ustedes tienen que ir al examen de mejoramiento. Y en el examen de mejoramiento van preguntas del ciclo 1. ¿Ok? Si tienen dudas. Una consulta, el campo eléctrico se simbolizaba solo con la E, ¿no? Sí, con la letra E. Es un vector. Y la fuerza eléctrica con F. Y la fuerza eléctrica con F. F no. Le ponemos E para no confundirla, pero solamente es la F. Listo, gracias. Solo es F, la E solamente es para no confundirla. Si tienen dudas, insisto, pregunten.
consulten. Si están cerca de la oficina, vayan y pregúntenme. Si mientras más me preguntan, créanme que no me voy a enojar. Me va a dar más gusto. Ok. Nada más por el día de hoy, jóvenes. Voy a ponerles una tarea, aunque es fin de año. Igual les voy a poner una tarea para que cumplan. Tienen una que saben sobre el electrófono de volta, que es para el jueves. Y ahí les voy a poner una tarea de resolver ejercicios. Nada más, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. Ingeniero, Dígame. tengo la K reemplazaba o sea, a una parte de la ecuación que era 1 sobre 4pi sub 0. O sea, sí, exactamente. Si tenemos esa parte y nos dan los datos para reemplazar, nos haría exactamente Lo 10 mismo. o sea, nos haría lo mismo o un aproximado. Lo mismo. Es como una constante. Epsilon sub 0 es una constante, es una propiedad de la materia. Se llama permitividad eléctrica, pero lo veremos luego. Permitividad eléctrica. Y vale 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Pero tenemos que fijar que son faradios. Y eso lo veremos luego. Ingeniero, una pregunta. ¿Puede poner la diapositiva 9? Sí, claro. Mi pregunta era sobre esta fórmula. ¿Solo se usa cuando se cruzan así? Es que eso es la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Es solamente para encontrar la distancia entre un triángulo, la hipotenusa. ¿Sí ve? Es un Ah, triángulo. ingeniero. Sí, ahorita ya entendí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Ingeniero, ¿puede poner la del triángulo? Una cosita, ingeniero, si da el Un caso, segundito. ¿A qué triángulo se refiere, joven? ¿Cómo? Ah, ya. El anterior. Sí, o sea, la anterior, sí, Sí. la parte donde dice 2,7, ¿esa es positivo o es negativo? 2,7. O sea, ya lo último. Ya, esto que está donde aquí. sí, o sea, Pues, no, ya en lo último, cuando ya hay que sacar F3. aquí. Eso dependerá de ese valor. Dependerá de cuánto sale esto. Si sale un número negativo, pues saldrá negativo, y al revés, si es positivo, pues pues ya no salía negativo. positivo. Claro, ya no se le pondría negativo ni positivo porque ya le estamos poniendo el coseno. Creo Y el yo. coseno nos va a dar el signo. Claro, el coseno no es el signo. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Si dado el caso hay una figura que tenga 5 lados, un pentágono, para encontrar sí ¿No? mismo la distancia es con la misma fórmula. Sí, pues son más lados. Por ejemplo, un pentágono, me dicen acá, trata de dibujar un pentágono regular. Y depende, pues, dónde queramos la carga. Por ejemplo, si la queremos aquí, si queremos aquí, aquí hay 2, 3, 4, 5 cargas. Digamos que es así. Y es 1, 2, 3, 4, 5. Y queremos la fuerza sobre la partícula 3. Hasta claro, hasta ahí, ¿verdad? Este es fácil. Este es facilísimo. ¿Por qué es facilísimo? Porque sé la distancia y sé que cuánto hay aquí. También sé ese ángulo por la geometría. Ahora, el que no sería tan fácil sería este lado. Porque ahí no puedo usar el teorema de Pitágoras directamente. Ahí que tengo que usar la ley del coseno. La ley del coseno sería igual a la distancia 1 al cuadrado, más la distancia 2 al cuadrado, más 2 veces la distancia 1 por la distancia 2, por el coseno del ángulo que forman. Entonces sería de esa forma. Y ese ángulo sería este ángulo. Ley del coseno. Y cualquier otra, si fuesen 6 lados, 7 lados, 8 lados, pues ya la cosa se va complicando cada vez más, pero la respuesta siempre estará en la geometría.
Listo. Bueno, ¿algo más? Ingeniero, disculpe, ¿se va a hacer revisión de exámenes o algo? ¿Perdón? ¿Se va a hacer revisión de exámenes o algo? Si alguien quiere una revisión de exámenes, si alguien tiene alguna duda sobre su examen, puede acercarse a la oficina. Voy a estar mañana todo el día en la oficina. Ya, listo, Sobre ingeniero. sobre una lección tengo una duda, ingeniero. Y Creo hoy que día voy a no tener correcta la llegaré a las respuesta. 3:30, pero tengo que ir a resolver temas de administrativos, así que va a ser muy difícil que les atienda. Entonces sería desde el día de mañana nomás, ¿verdad? Mañana yo tengo clases de 7:30 a 9:30 en forma presencial con los jóvenes del cuarto semestre y de ahí en adelante les puedo atender. Ya, listo, ingeniero. Muchas Bueno, gracias. hasta mañana. Pase bien, ingeniero. Igualmente, hasta mañana.